explicación, la organización del ADN y la organización del ARN. Esto va a ser como a grandes rasgos, porque después cuando veamos meiosis, ahí entonces profundizaremos más en el ADN, principalmente. Bueno, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por sus unidades llamadas nucleótidos, que se unen, como ustedes ven acá, se van a unir mediante un enlace fosfodiéster. Como veremos más adelante, una reacción igual química de condensación, donde se libera una molécula de agua, como hemos visto en las biomoléculas anteriores, ya sea proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Qué es un nucleótido? El nucleótido es la base del ácido nucleico, como les dije anteriormente, y está formado por un grupo fosfato, un azúcar, que es una pentosa, y si es una pentosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 5 átomos de carbono y una base nitrogenada que contiene la información genética. Ese azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. Cuando es ribosa, pertenece al ARN. Cuando es desoxirribosa, es un azúcar, es el azúcar del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y como ustedes ven, el azúcar siempre va en el centro, unida al grupo fosfato por un extremo y por el otro extremo a la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se pueden clasificar según su estructura en pirimidínicas o púricas, o otro nombre que también se le da en pirimidina o purina. Las pirimidinas tienen un solo anillo en su estructura, y aquí encontramos la citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, esto es súper importante, la timina, y el uracilo también, porque es exclusivo del ARN, ¿sí? Mientras que las purinas están constituidas por 2 anillos en su estructura, y aquí encontramos la adenina y la guanina. Estas bases nitrogenadas son súper importantes. ¿Por qué? Porque permiten mantener la estructura tanto del ADN como el ARN, y además la correcta información de la transmisión genética. Además, vamos a ver cómo se aparean, que no se aparean de manera al azar, sino de manera específica para formar la doble hélice del ADN. Estas bases nitrogenadas. Como les comenté anteriormente, también está formado por la pentosa, que va en el medio, que son carbohidratos cíclicos. Esta es la pentosa, que se llama ribosa, que pertenece al ARN, y la desoxirribosa, que pertenece al ADN. Como ustedes ven acá, las dos estructuras son similares, pero ubíquense lo que está aquí en rojo. En el carbono 2, en la posición 2, la ribosa tiene un OH, es decir, tiene un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, por eso se llama ribosa. Y la desoxirribosa, en la posición del carbono 2, no tiene el oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. ¿Por qué? Porque le falta la molécula de oxígeno en la posición del carbono 2. Y eso es súper importante, porque esta estructura es la que le va a dar la función tanto del ADN como del ARN, donde esa pentosa, que es una desoxirribosa, le permite mayor estabilidad al ADN y que pueda entonces almacenar información genética a largo plazo. Sin embargo, la ribosa le da la característica del ARN de ser más dinámico, más reactivo, y eso es importante para procesos, como veremos adelante, para la síntesis de proteínas. ¿Sí? Hasta ahora van entendiendo la estructura de la diferencia entre el ADN y el ARN. Ahora comenzaremos a estudiar básicamente ahora la estructura primaria del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Está formado por una secuencia lineal, como ustedes ven, una secuencia lineal de nucleótidos
donde se unen muchos nucleótidos entre sí, y esa unión de muchos nucleótidos se le denomina polimerización. Y eso se realiza mediante un enlace fosfodiéster, donde, como ustedes ven acá, se forma entre el carbono 3' del azúcar y el carbono 5' del nucleótido siguiente a través del grupo fosfato, como ustedes pueden ver acá, y se libera una molécula de agua. Eso constituye la estructura primaria del ADN, es decir, es una secuencia lineal de nucleótidos enlazados por enlace fosfodiéster, ¿sí? Y esto se denomina el esqueleto azúcar-fosfato, que constituye la base estructural del ADN y además del ARN. ¿Sí? ¿Hasta hoy me siguen? ¿Entendieron eso? El enlace fosfodiéster. Eso deben de saber para la prueba los tipos de enlace de proteína, de lípidos, de carbohidratos y de los ácidos nucleicos. Eso lo van a preguntar. ¿Sí? Creo que eso era cuando eran monosacáridos, esas cosas. ¿No? ¿Cómo? ¿Es cuando eran monosacáridos, esas cosas? ¿No? ¿Estás hablando de qué? ¿Los carbohidratos? ¿Sí? El enlace a los carbohidratos, ¿de qué tipo es? Glucosídico. ¿Sí? La estructura, ¿cómo se formaría la estructura secundaria del ADN? La estructura secundaria del ADN conlleva a dos cadenas de ADN. Se complementan las bases, como ustedes ven acá. Una cadena tiene una direccionalidad 5', 3', y la otra cadena va a tener una direccionalidad 3', 5'. Y va a haber una complementariedad de bases, como les dije, no es al azar. La adenina en el ADN siempre se va a unir a la timina por dos puentes de hidrógeno. Es un doble enlace con puentes de hidrógeno. Y la citosina siempre se va a unir a la guanina por un enlace triple de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y las cadenas, como ustedes pueden ver, siempre van a ser antiparalelas, porque una va en este sentido, 5', 3', les repito, y otra va en el sentido 3', 5'. Esto es súper importante para procesos que vamos a ver más adelante de la replicación del ADN y la síntesis de proteínas. Por lo que la estructura secundaria es esto, formándose la doble hélice a través de la complementariedad de las bases nitrogenadas y que son cadenas antiparalelas. ¿Sí? Eso es primero que ustedes lo hayan visto en la media. Yo le digo que me imagino que sí, en la media lo hayan visto, ¿verdad? La doble hélice del ADN y cómo se forma. Entonces, hasta ahora hemos visto que la estructura secundaria se forma la doble hélice, que por supuesto es funcional, y que el ADN es bicatenario, que significa que tiene dos cadenas y que tiene la función principal de ser el depósito de la información hereditaria. ¿Dónde lo encontramos? En la célula eucariota animal, tanto en el núcleo como en las mitocondrias. Y en la célula vegetal lo podemos encontrar en los cloroplastos. Ahora, ¿qué pasa? Que el ADN es muy largo, por lo tanto, así en su forma como está simple, no cabe en la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Un proceso de empaquetamiento donde el ADN se enrolla en unas proteínas llamadas histonas, como ustedes ven acá. Este es el ADN, su forma doble hélice, y se va enrollando en estas proteínas denominadas histonas, dando lugar a la cromatina. Se forma, es como hacer un ciclo y como un collar, parece un collar así de perlas, ¿no? Y eso constituiría la estructura terciaria. Esto ocurre en el núcleo, evidentemente, de la célula eucariota. Durante la división celular, esa cromatina se condensa, eso también lo veremos cuando veamos la meiosis. Esa cromatina se condensa y se condensa aún más y va a dar lugar a los
cromosomas, que son estructuras altamente condensadas, dando lugar entonces a la estructura cuaternaria del ADN. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Todos? Esto es por encima porque te digo, esto lo vamos a tocar de nuevo cuando veamos la meiosis. Ahora, el ADN, a diferencia del ADN, tiene una sola cadena, por eso se le llama monocatenario. Y además, igual está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. En este caso, el azúcar es una ribosa como hemos visto. Y en vez de timina, tiene uracilo. Aunque el ARN tiene una sola cadena, él también puede formar en algunas ocasiones estructuras secundarias que se puede plegar sobre sí mismo y aparearse internamente y formar pares internamente. ¿Sí? Aquí está representada la cadena, una sola cadena del ARN. El ARN sobre todo es súper importante, como veremos más adelante, para la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y también evidentemente se unen mediante un enlace fosfodiéster. El ARN salía del núcleo y lleva los ribosomas. El ARN salía del núcleo y lleva los ribosomas para generar... Eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver eso. ¿Hasta ahí bien? ¿Todos entienden eso? Sí. Ya, seguimos. Y también tiene una estructura, una direccionalidad 5', 3', igual que el ADN. ¿Sí? Ahora, el ARN proviene de un proceso denominado transcripción a partir del ADN, como ustedes ven acá, donde una secuencia del ADN se copia y da lugar a una cadena polinucleótida monocatenaria, que en este caso es el ARN. Después este ARN, mediante un proceso de traducción, que veremos en la diapositiva siguiente, va a dar lugar a una secuencia de aminoácidos, dando lugar entonces a la proteína en el ribosoma. Aquí. Entonces, ¿cuáles son las propiedades biológicas del ARN? Tenemos tres tipos de ARN principales. Podemos ver más. El ARN mensajero, que va a estar acá, en el núcleo de la célula. Ese ARN mensajero lleva la información genética codificada para la secuencia de aminoácidos desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Sí? Aquí vemos el codón. ¿Qué cosa es un codón? ¿Se acuerdan de qué cosa es un codón? Es un triplete. Es una secuencia de 3 nucleótidos que va a codificar para un aminoácido en específico. ¿Sí? Son 20 aminoácidos, como dijo Ariel en la clase pasada. Son 20 aminoácidos. Y los codones son como 64, por lo que pueden codificar para más de un aminoácido. ¿Sí? Posteriormente está el RNA de transferencia, que identifica y transporta los aminoácidos en el citoplasma hasta los ribosomas para la formación de las proteínas. ¿Sí? El RNA mensajero va a traer el codón, esa información, y el ARN de transferencia va a tener el anticodón. Eso también lo veremos. Va a traer el anticodón que se va a unir a ese codón. Es también por las bases nitrogenadas. ¿Sí? Y posteriormente, y por último, tenemos el RNA ribosomal, que forma parte de la estructura de los ribosomas, y junto a él ya se va a formar ya la cadena de aminoácidos y posteriormente la proteína. ¿Sí? Entonces los ribosomas es el lugar donde ocurre la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. El RNA ribosomal
RNA más abundante que hay en las células. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Transcripción y traducción. No, creo que ¿No? Es para formar la proteína. Primero ocurre un proceso de transcripción del ADN al ARN mensajero. Es decir, a partir del ADN se va a formar este RNA mensajero. Pero este RNA mensajero va a tener codones, ¿sí? Que va a tener que va a codificar para un aminoácido específico. Cada codón, que es un triplete, es una secuencia de tres nucleótidos, de 3 pares de bases. Por ejemplo, A o G. ¿Sí? Va a tener esa secuencia. Y después, ese RNA mensajero, ¿cómo se llama esto? Se va a traducir a la RNA transferencia que identifica y transporta los aminoácidos en el citoplasma hasta los ribosomas. Es decir, del núcleo va a salir para el citoplasma. Y del citoplasma para el ribosoma. Y aquí es donde ocurre ya la traducción ya de la proteína, para formar la proteína. ¿Sí? A ver, aquí tenemos una tabla comparativa entre los 3 tipos de ARN. El ARN mensajero copia y lleva el código genético del ADN al citoplasma, ¿sí? El ARN de transferencia transporta los aminoácidos correctos al ribosoma y el ARN ribosomal es el componente estructural y catalítico de los ribosomas. Es decir, el ARN también forma los ribosomas. Este ARN forma los ribosomas y además cataliza, porque tiene una enzima que va a catalizar la formación de los enlaces peptídicos para la formación de la proteína. ¿Sí? No se lo quiero complejizar más porque eso es mucha bioquímica. ¿Sí? La estructura del ARN mensajero es una cadena lineal, mientras que el ARN de transferencia tiene una forma de hoja de trébol plegada y el ARN ribosomal tiene una forma compleja, globular y bicatenaria en regiones. El tamaño del ARN mensajero es variable, depende del gen, mientras que el ARN de transferencia es pequeño, de 70 a 90 nucleótidos, y el ARN ribosomal es grande, forma la mayor parte del ribosoma. La estabilidad del ARN mensajero es muy inestable y de vida corta. El ARN de transferencia es estable y el ARN ribosomal es muy estable. Función en la traducción, molde para el orden de aminoácidos. El ARN mensajero, el ARN de transferencia reconoce el codón y aporta el aminoácido, mientras que el ARN ribosomal lee el ARN mensajero y une aminoácidos. Es decir, es el catalizador. ¿Dudas? Nosotros en biología, en la ciencia, yo que trabajo en la investigación, es decir, cuando nosotros hacemos un proceso de transcripción es para formar los genes, ¿sí? Y traducción se traduce a proteínas. El gen que va a codificar para cada proteína, son específicos, ¿sí? Entonces, cuando te hablan de transcripción, tienes que pensar siempre en el gen y la traducción en proteína, ¿sí? Ninguno de ustedes nunca ha hecho PCR, evidentemente. Nunca han hecho PCR. Si has hecho PCR, entonces tienes que saber de lo que estamos hablando. ¿No? Ya. Y por último les traigo una tabla comparativa entre el ADN, no sé muy bien, entre el ADN y el ARN. La molécula del ADN se llama ácido desoxirribonucleico, el ARN ácido ribonucleico. La estructura del ADN es una doble cadena, mientras que el ARN es una cadena simple. Las bases nitrogenadas del ADN es adenina, timina, citosina y guanina. El ARN no tiene timina, lo que tiene es uracilo, ¿sí? Las bases complementarias son siempre adenina, timina, citosina, guanina, en el caso de ADN, y en el caso de ARN, adenina, uracilo, citosina, guanina.
El azúcar en el ADN es una desoxirribosa porque le falta el átomo de oxígeno, y en el ARN es una ribosa porque tiene OH en el campo 1,2. Los tipos de ADN, tenemos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, y el ARN puede ser mensajero de transferencia ribosomal, y no le voy a mencionar este otro porque hay otros tipos de ARN también, pero lo más importante que vamos a ver en clase son estos tres, ¿sí? Las funciones del ADN son almacenar y transferir la información genética, y del ARN interpretar el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteínas. La localización en los animales procariotas son en el citoplasma en ambos casos, y en la célula eucarionte en el núcleo y en los mitocondrias del ADN, y el ARN en el núcleo y en el citoplasma. ¿Alguien sabe cuántas cromosomas tenemos? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? 46 cromosomas tienen los seres humanos. Tenemos 46 cromosomas constituidos en 23 pares de base. Y el par 23 corresponde a qué cromosomas? El par 23. ¿Los sexuales? A los cromosomas sexuales. La mujer tiene XX y el hombre XY. Por eso el hombre entonces decide que es el sexo del bebé, ¿verdad? Porque la mujer siempre va a aportar un cromosoma X y el hombre puede aportar un cromosoma X o Y. ¿Sí? Sí. ¿Eso lo sabían? ¿Eh? Ya, qué bueno. Ya, entonces ahora les voy a dar un tiempo para que revisen hagan la guía. Creo que